Hoy, martes 3 de octubre de 2023, nos reunimos, como siempre, de manera consuetudinaria, para continuar con la difusión de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos al episodio 421, que trata del ataque narcoterrorista del ELN contra las instalaciones de la Policía Nacional, exactamente la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, en hechos ocurridos el 17 de enero de 2019. Este es un hecho que todavía falta terminar de clarificar algunos detalles y de capturar a los responsables, y que ha generado toda una manipulación mediática de parte del ELN y de sus cómplices, que son muchos, en especial de la narcodictadura cubana. Así es que el plato que tenemos hoy es muy interesante y vamos a analizar en detalle algunos aspectos, a puntualizar otros y a recordarle a Colombia la realidad de la agresión terrorista del comunismo armado por medio de una de sus bandas en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy martes 3 de octubre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, es definitiva la importancia de la formación profesional de los futuros oficiales de la Policía Colombiana. Y en ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias sociales y daños políticos a toda la nación causados por el grupo terrorista del ELN con la explosión de un vehículo cargado de explosivos contra la academia policial? Bueno, mi coronel, es que la Escuela de Cadetes General Santander es el epicentro, es el sitio donde se preparan los futuros comandantes de las unidades y quienes llegarán hasta el máximo grado de general. Es una academia de formación castrense que tiene toda la estructura, tanto académica como técnica, como táctica, como psicológica, como criminalística, para inducir a los jóvenes que van a ser oficiales en todos los campos del quehacer policial. Y tiene pues el mismo nivel de las otras tres escuelas de las armas, en el sentido de que es la única institución que gradúa en la República de Colombia oficiales de la Policía Nacional. No hay otro sitio donde puedan graduar, ni suboficiales tampoco, ni agentes. No, es el único sitio donde pueden graduar los oficiales de la Policía Nacional. Y está reglamentada por la ley y por decretos para todo su procedimiento, desde la incorporación hasta la graduación, con los requisitos en todos los sentidos que debe tener una persona para que su idoneidad profesional se acorde con las necesidades del país y las necesidades de la fuerza policial. Por lo tanto, golpear allí este epicentro de el alma mater de la Policía Nacional resulta muy rentable para cualquier grupo terrorista, máxime que todos sabemos que a lo largo de su historia la Policía Nacional ha puesto una altísima cuota de sangre, sacrificio y de aportes a la seguridad y a la paz de los colombianos. Por esa razón, los bandidos de todas las pelambres tienen sus resentimientos y sus deseos de venganza contra la institución, y en este caso lo hicieron los delincuentes del ELN. Adelante, mi coronel. Mi coronel, siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica
las razones por las cuales los ataques criminales urbanos del ELN se planean desde Arauca y Venezuela? Pues la explicación es muy sencilla. El ELN tiene unas redes urbanas fuertes en varias ciudades: Tunja, Pamplona, Bucaramanga, Arauca, Yopal y desde luego Bogotá. Pero en Bogotá está el epicentro de las universidades donde tienen sus núcleos clandestinos desde hace muchos años: Universidad Nacional, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica, por mencionar algunas. Y en esos sitios han entrenado terroristas formados por o docentes o por delincuentes que llegan a las universidades y se vuelven estudiantes eternos. Varias veces ya he descubierto en universidades distintas del país delincuentes que estudian sociología, luego estudian derecho, luego estudian licenciaturas, pero todo el tiempo en la universidad, y no terminan nunca, no tienen afán, pueden perder 1 o 2 semestres, vuelven, dejan materias pendientes, pero ellos no están estudiando, ellos lo que están es trabajando de manera clandestina para organizar estos núcleos terroristas. Hace unos meses vimos aquí en el aula Fundel el caso de la terrorista Violeta, que colocó las bombas en el centro andino y que asesinó a una que al parecer era una cómplice, una francesa, allí. Y nos dimos cuenta de la infraestructura que tienen montada en varias universidades, que no es la primera vez que pasa. Entonces, lo que el ELN aspira es tener una retaguardia estratégica muy bien montada en la frontera colombo-venezolana para poder escapar cada vez que nos van a presionar. Lo mismo por el Magdalena Medio hacia el Catatumbo, es decir, toda la frontera colombo-venezolana les es muy importante, desde norte de Santander hasta Arauca, y tener en Bogotá esos epicentros y los máximos niveles de capacidad urbana para afectar directamente el alto nivel del gobierno, el epicentro del poder del Estado. Por eso tienen esas dos características: en Bogotá el epicentro principal y en la frontera la facilidad de moverse hacia ambos lados, y la retaguardia estratégica terrorista atacando la infraestructura, controlando el negocio del narcotráfico y las relaciones con la narcodictadura de Maduro y en un tiempo con Chávez. Esa es la explicación. ¿Podríamos tener un perfil general de quién era el terrorista del ELN, José Alvar Rojas Rodríguez, alias el Mocho, autor material del atentado terrorista de Mención? Sí, este delincuente tenía 56 años de edad, le faltaba una mano, ya había perdido una mano en acciones terroristas del ELN, llevaba muchísimos años en la organización y era habilidoso en el tema de los explosivos. Tenía experiencia, información y la ideología completamente izquierdista, descompuesto mentalmente, ya convencido de el terrorismo como forma de cambio en la sociedad. Y este delincuente hacía parte de un grupo interesante clandestino del ELN que se movía entre Bogotá, Sogamoso y Arauca, y podían planear muchas actividades terroristas, pero además de funcionamiento de las redes clandestinas del ELN. A él le encargaron la misión de meter el carro con doble fondo y bien organizado, a la escuela de policía, aprovechando que había una ceremonia policial ese día y que además coincidió con que falleció un general de la policía y le iban a hacer las honras fúnebres en la instalación. Y el propósito sí era el que él buscaba: entrar y explotar el carro bomba, no suicidarse como mentirosamente dijeron hasta el exministro Pinzón en televisión. Eso no es cierto, en el ELN no hay suicidas ni hay ese fundamentalismo. No, a este delincuente lo que pasa es que calcularon mal el tiempo en que él iba a dejar el vehículo, y quien tenía que hacer la llamada
para que el teléfono activara la carga explosiva, lo reventó. Sin embargo, se especuló y se dijo un montón de cosas, pero no fue ningún suicida. El terrorista iba a colocar el carro bomba y a volarse como había hecho en otros eventos. Se sabía que eso es lo grave, que nunca se pudo aclarar, es porque ese día la entrada no era, o mejor, sí se sabía por qué la entrada no era por el sitio normal, sino lo que no se entiende es por qué el terrorista tenía esa información tan exacta, que la entrada no era por la guardia normal, sino por una guardia alterna, ya que había ceremonia policial ese día. Entonces, sumando las actividades de este delincuente, había participado en múltiples acciones en toda la zona oriental del país. Había estado en atentados, secuestros, voladuras de oleoductos y creación de grupos de apoyo del ELN. Y como les decimos, había perdido una mano en la ubicación de un explosivo, pero eso no lo alejó del grupo terrorista, sino que siguió hasta el día de su partida hacia el infierno a buscar a Hugo Chávez y a tiro fijo para reunirse con ellos. Esa es la historia de ese delincuente. Mi coronel, ¿cuál es la influencia de las decisiones que se toman en las asambleas nacionales guerrilleras del ELN en las ejecuciones demenciales de ataques terroristas, como es el caso de la masacre de los 22 cadetes de la policía colombiana perpetrada en atentado terrorista del ELN contra la escuela de cadetes en enero del 2019? Esa pregunta es muy interesante, mi coronel, y sobre todo que sirve para quitarle esa venda que muchos periodistas y muchos, entre comillas, analistas le han metido en el imaginario colectivo a la opinión pública. Y es el famoso cuento de que el ELN es un grupo federado, que es muy difícil que todas las cuadrillas estén de acuerdo porque ya cada uno toma sus decisiones, que son autónomos. Eso es lo más falso que puede existir. Entonces, claro, usted toca el punto fundamental al preguntar que cuál es la influencia de las asambleas nacionales guerrilleras en estas decisiones, en estas acciones. Es total. El ELN no mueve un dedo, una cuadrilla, un grupo pequeño, una estructura inferior, sin que corresponda a un plan ordenado, verificado y dirigido desde lo que ellos llaman el Comando Central, que es el equivalente al secretariado de las FARC, o sea, donde están los cabecillas principales. ¿Por qué? Porque ellos hacen la asamblea, además les fascina como al M19 hacer asambleas, con esa formación religiosa que tienen, es revisando cada paso, y si tienen que hacer dos asambleas al año la hacen, y ordenan que dentro de las cuadrillas hagan asambleas de frente permanentemente. Y los mismos los frentes de guerra hacen asambleas. Entonces es una comunicación permanente en la cual se pretende que con toda esa dinámica se esté fortaleciendo la identidad como miembros de los grupos o de las estructuras del ELN, y en particular el tema de quién es un ELN, un hombre nuevo que busca la transformación del mundo mediante la difusión del marxismo, leninismo y la combinación de la teología de la liberación. Y eso lo repiten hasta la saciedad y están en todo un esquema de formación ideológica. Entonces, si se dice, por ejemplo, que este tipo de suicidio, eso es lo más falso. El ELN no tiene mentalidad suicida, tiene mentalidad terrorista y criminal. Y si se dice que fue una acción aislada de un grupo, tampoco. Tampoco. El punto, por ejemplo, es, como lo vamos a ver más adelante, que después de que lo hacen, el ELN se ve obligado a reconocerlo, aunque lo hubieran podido negar, se ve obligado a reconocerlo porque dentro de la moral revolucionaria que manejan ellos, no le pueden fallar a sus estructuras de decir que no lo hicieron, luego que sí lo hicieron, ¿no? De una vez, nosotros lo hicimos y eso les da identidad y unidad. La argumentación que dan, pues es completamente criminal, pero en ese sentido nos comprueba y de una vez desvirtúa que son federados o que actúan de manera independiente. Eso es cerrado.
es más cerrado inclusive que las FARC, porque la dependencia es de una línea orgánica. Entonces, por ejemplo, se conocen casos de que si dentro del plan de trabajo, como llaman ellos, no figuran emboscadas, no la hacen, a menos que se les presente un combate de encuentro y que ya no tengan ninguna otra opción. Entonces ahí sí, pero si no está dentro del plan de trabajo de un mes o 20 días, 2 meses que monten, no hacen la emboscada porque no está dentro del plan de trabajo. O lo mismo, si dentro de ese tiempo no hacen las emboscadas y estaban planeadas, pues ahí vienen los problemas porque no se está cumpliendo con lo que ordena la dirección superior, lo que orienta, dicen ellos. No dice que ordena, sino lo que orienta la dirección superior. Entonces es interesante y por eso su pregunta es muy válida. Adelante, mi compañero. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 22 cadetes de la Policía Nacional perpetrada en atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 2019? Bueno, pues al ser un grupo tan activo y que gravita alrededor de instrucciones, de directrices y no de circunstancias, mencionemos algunas. En Huicán, en octubre del 2016, perpetraron una emboscada en la cual asesinaron a más de 10 soldados. Huicán, Boyacá. Luego hubo un ataque en una estación de policía en Barranquilla, que si no es porque la policía capturó un bandido, el señor Santos le da la vuelta y el mismo Santos diciendo que estaba en averiguación los responsables. Pero la policía capturó un bandido y confesó que él era del ELN y estaba ahí. Y entonces ahí hubo un manejo de mala fe en que fue el ministro de Defensa allá y que sí, que no. Pero finalmente pues tuvieron que reconocer porque la policía capturó a uno de los bandidos que ha colocado el explosivo en una estación de policía en el barrio San José de Barranquilla. Eso fue un sábado por la mañana. Se habían reunido en Cuba, el cuento de que las FARC ya firmaban el pacto FARC-Santos, el ELN y las FARC, dice que según Santos, para que las FARC le dijeran al ELN cuál era el camino para la negociación. Y los bandidos del ELN felices se les pusieron helicópteros y avión para que fueran allá a pasear y les quitaron temporalmente las órdenes de captura y los legitimaron, pues allá fueron, pero ellos tenían su plan. Y de ese plan surgió las imposiciones que luego hicieron en unas conversaciones, primero en Caracas y luego en Quito, donde fueron a pasear Juan Camilo Restrepo, el general Herrera Verbel, el general Padilla. Pasearon, sabroso. Y finalmente con otro problema que hubo del asesinato de unos periodistas ecuatorianos por parte de las FARC, el señor Lenín Moreno les dijo que ya no los recibía más en Ecuador y se fueron. Pero fue un paseo total y de ahí se trasladaron a Cuba hasta que finiquitó el gobierno de Santos sin concretar absolutamente nada, como llevan en este momento ya un año largo con el señor Petro, hablando. Esos sí son expertos en hablar. Pues si tienen la paciencia para hacer conferencias nacionales, asambleas nacionales permanentes y dilatarlas, y tienen esa paciencia, el estilo curas de pueblo que hablan despacito y en presente histórico, y a todo le encuentran una justificación criminal, ¿qué afán van a tener para negociar si mientras tanto siguen desarrollando sus planes metodológicamente y con una orientación completamente marxista cristiana? En ese lapso, entre la emboscada de Huicán en el 16 y las conversaciones en Cuba en el 15, pues hubo muchas operaciones exitosas del ejército contra el ELN. No tantas como se desearían, pero tampoco tan poquitas como dice el ELN. Y eso pues iba generando un resquemor, sobre todo porque hubo varios bombardeos exitosos contra cuadrillas con apoyo de la Fuerza Aérea y se dieron de baja varios cabecillas, entonces los tenía ya con el deseo de tomar venganza. Hubo un extrañísimo viaje de Duque al Vaticano, con el cuento de que Duque es
muy católico. Lo cierto es que allá el Papa insistió para que Duque reiniciara diálogos con el ELN. Ese fue el fondo político de ese viaje. El espiritual y el paseo y la señora Duque allá muy católica recibiendo la bendición del Papa y la foto, todo eso es parte del show publicitario que necesitan todos los políticos para causar el impacto de que son piadosos ante la población civil. Pero el fondo era que el Papa necesitaba decirle a Duque que hiciera los diálogos con el ELN. ¿Por qué? Porque en el ELN hay una corriente que todos sabemos que es la de la teología de la liberación, que tiene sus representantes en el Vaticano. Entonces allí se decidió y Duque regresó y sorpresivamente el domingo siguiente del regreso de Duque hubo la más extraña liberación de un niño secuestrado que ocurrió en Colombia, en Ocaña, en el sector de Ocaña. Un niño de nombre Cristo José había sido secuestrado por el ELN. El papá era el alcalde de un pueblo de esos y de la manera más rara del mundo, Duque llegó ese domingo de sorpresa sin avisar a la familia y les prometió que el ejército iba a liberar a Cristo José a como diera lugar y que les garantizaría que el niño no moría. Entonces salió de sorpresa la imagen de Duque allá visitando la casa en el poblado y al poco tiempo el papá del niño se fue derechito para una vereda, pero derechito a buscar al papá, al niño, el alcalde, desarmado, y el niño apareció. Le preguntaron que quién lo tenía, no, que un tipo que lo ha dejado en un camino, una cosa rarísima. Y le preguntaron al general Mejía, comandante de las fuerzas militares, que Duque lo sostuvo en el cargo después de venir del desprestigio que ha tenido con Santos, que cómo se ha hecho, y dijo como si fuera un policía, que él había hecho unos cuadrantes, los cuadrantes del general Mejía. Y con esos, y el general Gómez Nieto, que era el comandante del ejército, también repitió lo mismo, los cuadrantes. Y quedó, que era que los bandidos se han retirado del área, se salieron del cuadrante, se salieron por entre los dedos de las manos del cuadrante, y el niño apareció. Y el sujeto que lo dejó en el camino tampoco apareció. Nadie dio razón de él. Entonces, quedó ya en la sensación de que había diálogos para reiniciar el proceso con el ELN. Pero la respuesta del ELN fue la que vemos en la foto. El estallido de un carro bomba en las instalaciones de la escuela de policía con el obvio interés de que, bueno, ustedes quieren negociar con nosotros, entonces sepan que estamos vivos y que les podemos destruir toda su infraestructura a nivel nacional y golpearlos en el corazón. Entonces ahí siempre quedó la duda, es por qué Duque viajó de manera, dijéramos, secreta hacia ese poblado, por qué el cuento de los cuadrantes del general Mejía quedó como tan traído de los cabellos, por qué el niño apareció sano y salvo sin que el ELN diera la cara con la Cruz Roja y con todo el show que montan siempre, y sobre todo que queda la duda de qué fue lo que realmente pasó allí, o sea, quién le hizo conejo a quién. Adelante, mi coronel. ¿Cómo documentó con algunas inexactitudes publicadas inicialmente por los medios de comunicación del portal electrónico Wikipedia los hechos relacionados con la masacre de 22 cadetes de la Policía Nacional perpetrados en un atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco Pablo Santander en enero del 2019? Bueno, aquí vemos las fotos que nos quede grabados todo el daño que causaron estos bandidos allá. Resulta que el portal dice, Wikipedia, que lo alimentan con base en publicaciones de los medios de comunicación. Pues ahí van citando, vemos los pies de página que están aquí. En este caso vemos aquí los pies de páginas 9, 10, 11 y 12. Vemos aquí el 1, 2, 3, 4, 5, el 8.
Y en esos pies de páginas se va citando la fuente y abajo se encuentra exactamente la información de dónde salió. Hubo mucha desinformación y repetimos, hasta el exministro de Defensa Pinzón salió por televisión diciendo que había sido un acto suicida y eso es absolutamente falso. El ELN tampoco nunca confirmó que era un falso, pero tampoco dijeron que ellos había sucedido algo parecido a lo que ocurrió con el sujeto que colocó el carro bomba en el Club El Nogal por parte de las FARC. Después se detectó que ese tal Arellán que colocó el carro bomba le había tumbado un dinero al Mono Jojoy y el Mono Jojoy había dicho que lo reventaran con carro y todo adentro para que no fuera bandido. Entonces, aquí parece que fue lo mismo. Este delincuente se querían deshacer de él, le dieron la orden que entrara allá y llamaron en el momento en que calcularon que el tipo estaba colocando el carro para que volara él también con el carro. Se publicó inicialmente algo que resultó que no era cierto, era que el tipo había entrado por la guardia a las malas, que había arrollado a uno de los señores que estaba ahí en la portería, uno de los agentes que estaba verificando el ingreso, y que lo habían perseguido y entonces del afán había estrellado el carro contra el alojamiento y eso tampoco fue cierto, porque no aparece el alojamiento derrumbado, sino lo que estalló el carro fue al frente del alojamiento donde los cadetes forman para lo que se llama la relación de compañía, la formación diaria que se hace allí. Entonces, las inexactitudes fueron muchas y la difusión que dio pues en la prensa en su momento, el afán de publicar, dijo que ha sido en el alojamiento del personal femenino, lo cual fue parcialmente cierto. Inicialmente dijeron que eran 9 cadetes muertos, después se comprobó que fueron 22 porque algunos murieron después. Pero resulta que cuando ya avanzó la investigación y que se publicaron los videos de seguridad, aparece que el señor entró sin ninguna revisión profunda de seguridad por la guardia, lo cual siempre causó muchas suspicacias, y llegó hasta el sitio, parqueó la camioneta cuando un auxiliar le va a preguntar algo, que le va a decir ahí que no se puede parquear ahí, es cuando el vehículo explota. Entonces, la información nunca ha sido exacta, por eso decimos que faltan detalles por aclarar desde cómo se acordó esa reiniciación de diálogos con el ELN, más lo que sucedió, y sobre todo que al buscar en los medios, en la internet, aparecen todas esas dicotomías que aún no son claras. Adelante, coronel. ¿Cómo podríamos hacer un resumen sucinto de la ocurrencia de los hechos concretos en la mencionada masacre? Pues mi coronel, a juzgar por lo que se ha publicado después y por lo que se ha aclarado, sucede que el sujeto entra sin que se le haga la revisión de seguridad correspondiente, lo cual indica que hubo una descoordinación de la guardia y que no se aplicaron por parte de quienes tenían que estar ahí todas las medidas de seguridad, habida cuenta de que estaba habilitada ese acceso secundario por tratarse de un día de una ceremonia policial. Segundo, que existía una información exacta por parte de los bandidos con alguien de adentro que los estaba enterando. Tercero, que el sujeto llegó hasta el sitio y parqueó la camioneta, seguramente verificando, es probable, porque eso sí ya está muerto, no se sabe, verificando que dónde la podía instalar, y cuando alguien le va a decir que no, entonces seguramente intenta subirse al carro nuevamente, intenta mover el carro y es cuando le activan desde afuera. No se sabe si dentro de la misma instalación policial ya estaba la persona encargada de hacer la llamada, eso no se sabe, no se ha probado todavía, ni se ha desvirtuado, y le activaron la carga y explotó, y de una vez se deshicieron de ese bandido, que quizás fue lo único bueno del atentado, que el bandido también falleció. Y luego pues ya viene todo el ejercicio de
ir a recoger las personas heridas y los muertos y el drama y la revisión y la cuestión mediática, pero en síntesis fue una audacia del ELN y lograron sobrepasar las medidas de seguridad e ingresar hasta el cuartel, que es el punto grave donde se vulneró la seguridad. Lo que ocurrió adentro, pues es todavía materia de falta de aclaración en cómo ocurrió, no quiénes lo hicieron, porque lo hicieron todo, ya están, como dicen los delincuentes, por dentro, ya están encarcelados algunos. Pero es el cómo, el detalle, es lo que falta aclarar ahí adentro, porque las cámaras de seguridad dicen una cosa, la versión de la policía dice otra, e inclusive las versiones de algunos de los sobrevivientes que no estaban viendo lo que pasó, sino que se salvaron del estallido, pues dan sus testimonios de lo que ellos sintieron en ese momento, no de lo que vieron. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes fueron las víctimas de la masacre de 22 cadetes de la Policía Nacional perpetrada en atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en enero del 2019? Bueno, mi coronel, están aquí los nombres de los cadetes. Había una muchacha que era ecuatoriana que estaba estudiando en Colombia. Están los nombres de estos jóvenes cadetes, todos entre 19 y 20 años, 21 años. Luis Alfonso Mosquera Murillo, Jonathan Ainer León Torres, Cristian Fabián González Portillo, Óscar Javier Saavedra, Alan Paul Bayona Barreto, Fernando Alfonso Iriarte, Jonathan Efraín Suescún García, Diego Alejandro Molina Peláez, Carlos Daniel Campaña Huertas, Erika Chico Vallejo, Cristian Camilo Maquilón Martínez, Steven Ronaldo Prada Riaño, Diego Fernando Martínez Galvez, Juan Felipe Manjarres Contreras, Juan Diego Ayala Anzola, Juan David Rodas Agudelo, Diego Alejandro Pérez Alarcón, Juan Esteban Marulanda Orozco, César Alberto Ojeda Gómez, Andrés David Fuentes Yepes, Andrés Felipe Carvajal Moreno, Iván René Muñoz Parra. Y es de resaltar que Andrés Felipe Carvajal y Andrés David Fuentes, los dos Andrés, murieron 8 y 20 días después del atentado. Adelante. ¿Sí? Podríamos guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la atroz masacre el fatídico 17 de enero de 2019 en las instalaciones de la policía, en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco Pablo Santander. Sí, vamos aquí a hacer un ejercicio para que se nos pegó el video, pero ya lo vamos a colocar nuevamente. Nos pegó el video y entonces hay que buscarlo aquí. ¿Qué pasa? Bueno, ya un segundito colocamos aquí el video que se trabó. Temas de la tecnología. Hubo una mala pasada, pero ya lo colocamos. Mientras tanto, digamos que fue un hecho atroz, como lo vemos, jóvenes llenos de vida que perdieron, que fueron masacrados vilmente, que eso no tiene ninguna explicación, ni mucho menos justificarlos por parte del ELN y de sus cómplices como un hecho de guerra para vengar, según ellos, las actividades o las operaciones que había hecho el ejército o la Fuerza Aérea contra sus guaridas. Creo que ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si nos funciona.
Mi coronel, ante la presión nacional e internacional, el ELN reconoció la atrocidad. ¿Cuál fue la argumentación del grupo terrorista para justificar la masacre de 22 cadetes de la policía colombiana en atentado terrorista contra la escuela de cadetes en enero del 2019? Bueno, pues inicialmente el presidente Duque dijo en público que ha sido el ELN y lo mismo el Ministerio de Defensa lo manifestó y ya por los medios de comunicación se dio por cierto que era el ELN, pero faltaba la certificación por parte del grupo terrorista. Entonces, aquí vemos la foto de la izquierda, es la página web de Telesur. Telesur que el presidente Uribe la llamaba Telefarc, porque ese es un canal de bandidos, de delincuentes, de la narcodictadura venezolana, haciéndole propaganda a todo lo que sea terrorismo y daño al continente. Y fue la primera que publicó el comunicado del ELN. No nos dicen terroristas, sino insurgentes. Y no dicen escuela de cadetes, sino la instalación policial. Y paralelamente en los medios se publicó esta foto en la que muestra el sitio exacto donde reventó el carro bomba, que fue frente a un alojamiento. Pero todo indica que el sujeto lo que estaba era mirando exactamente dónde dejarlo para poderse ir y causar el daño sin él sufrirlo. Bueno, entonces el ELN publica en su comunicado y dice en un texto de 2 páginas que lo vemos aquí en la foto, la argumentación por qué lo hicieron. Y de una vez dicen que el camino es la solución política al conflicto. O sea, nada nuevo en su lenguaje, que ellos asesinan, matan, secuestran, roban, delinquen, pero que están dispuestos a la solución política y que esa solución política incluya de que lo que han hecho no tiene ninguna forma de condenárseles, porque es que eso sí ha sido una insurgencia contra el Estado. Y ellos no son insurgentes, son terroristas, que es otra cosa distinta. Entonces, dice que el presidente Duque no entendió, no le dio la dimensión a lo que ellos habían planteado al hacer un cese unilateral desde el 23 de diciembre al 3 de enero. Entonces, luego dicen que el 25 de diciembre una operación militar contra un campamento del ELN, le descargaron centenares de bombas y toneladas de explosivos y que eso estaba al pie de una casa campesina y un montón de argucias y fantasías que son expertos en colocarlas, y lo que estaban adoloridos es porque les golpearon un campamento y les dieron de baja algún cabecilla, pero no fue contra la población civil ni como lo montan aquí. Y lo segundo dicen es que ellos habían declarado un cese unilateral. Sí, pues ellos eran los que han parado, pero las fuerzas militares no tienen por qué parar, ni mucho menos con bandidos creerles. Y con todas las características que le hemos visto al ELN, ¿quién les puede creer? Luego dicen que la escuela de cadetes no es un centro académico, como dijo Duque, porque Duque desde el principio dijo que era un atentado contra la educación, sino que es una instalación militar y que de acuerdo con el derecho de guerra ellos están en facultad de hacerlo. Luego dice que si ellos se descuidan en los campamentos son bombardeados, entonces que cuál es la lógica o cuál es el rasero con que se mide que ellos no puedan atacar también a una instalación del Estado y que ellos insisten en que el cese al fuego tiene que ser bilateral. Nada nuevo, y la explicación que dan los demás grupos narcoterroristas, como lo está haciendo ahora las FARC. Entonces dicen que es desproporcionado que el Estado los ataque y que ellos no se defiendan, que por lo tanto pueden atender, pueden reaccionar como la lógica les diga. Citan el caso de que Alfonso Cano fue bombardeado cuando supuestamente el señor Santos ya estaba en conversaciones con él, e inventan que un tal Samuel del ELN fue asesinado por las fuerzas militares o por la Policía Nacional, mejor,
después de haberlo capturado, lo cual tampoco era cierto, pero lo dicen. Entonces, al final, otra vez con su cuento, nosotros queremos la paz, pero Duque rinda hacia nosotros. Entonces, en ese manejo del lenguaje, no presentan ningún remordimiento por el crimen de 22 jóvenes, no aceptan ninguna responsabilidad penal, sino todo lo vuelven con una argumentación política favorable a la estrategia del ELN, y lo que menos valen son los seres humanos, lo que vale es su política, su deseo de tomarse el poder y su deseo de someter al gobierno a un esquema de manejo publicitario que para ellos es muy conveniente. Y al final dicen que Colombia para los trabajadores, y el mismo lema de siempre, de ni un paso liberación, un paso atrás, liberación o muerte. Como vemos, es un comunicado muy claro de qué es lo que piensa el ELN frente a los colombianos y cómo es que manejan su cuento engañoso de la paz. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió el arresto del terrorista Ricardo Andrés Carvajal en el barrio Los Laches de Bogotá, al día siguiente del ataque terrorista en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander? Bueno, el sucedido el ataque, se realizaron una cantidad de actividades de inteligencia y con base en el número del teléfono del bandido que activó la carga, se hicieron los seguimientos y se detectó que este delincuente que está ahí con la cara tapada vivía aquí en el barrio Los Laches. Le hicieron el seguimiento a las llamadas al aparato y le encontraron unas grabaciones en las cuales estaba prácticamente celebrando y se declaraba parte del atentado. Entonces lo capturaron e inició una serie de capturas aquí en Bogotá y en otras partes, que fue desenmadejando la pita y se fue estableciendo quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del hecho, de cómo fue que se ensambló el vehículo, de en qué parte estuvo, a quién se lo habían comprado, le hicieron el seguimiento al número del motor, a las placas, y se hizo pues ya un trabajo de inteligencia amplio, pero el primer capturado fue este bandido, y la captura de este condujo a otros, del tal Ricardo Andrés Carvajal. Ese fue lo que sucedió, y en menos de 24 horas ya estaba este delincuente capturado. Adelante. ¿Por qué la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra los generales Carlos Enrique Rodríguez y Julián Guiomar Cure Peña en relación con la masacre de 22 cadetes de la Policía Nacional perpetrada en el atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en enero del 2019? Y al parecer hubo una ligereza, al sindicarlos de la responsabilidad a la general que era la directora de la policía de la escuela y a otro general que tenía que ver con el manejo de los institutos académicos de la policía. Y los medios de comunicación se disparan en ráfaga y producen informaciones que pueden causar todo ese tipo de resquemores y dudas. Lo cierto es que la señora salió eximida de los cargos, lo mismo el general, y entonces la Procuraduría tuvo que declarar que archivaba el proceso contra el mayor general Carlos Enrique Rodríguez y la brigadier general Juliet Guiomar Cure Parra. Y dentro de la argumentación dijo que había recaudado pruebas que la sala disciplinaria estableció que los dos generales no tenían ninguna responsabilidad frente a la acción terrorista que causó la muerte de los 22 cadetes, y determinó en medio de todo el acervo probatorio que sí cumplieron con sus deberes, que estaban trabajando normalmente, que no incurrieron ni en irregularidades ni en omisiones para brindar la seguridad al personal y a las instalaciones de la escuela. Ahí sigue quedando en duda es cómo el tipo entra sin que se le haga la debida verificación de seguridad. Y le agrega la Procuraduría que en la actuación, o sea, en lo sucedido ese día, no hubo prueba de que los dos generales tuvieran participación o contribución o complicidad
bien por acción o por omisión, sino que los hechos ocurrieron de manera impredecible para ellos. Y también dice que no encontraron la prueba de que no habían previsto todas las medidas de seguridad para evitar o minimizar una acción como esta. Pues ese es el fallo de la Procuraduría Disciplinaria. Seguramente tiene razón, pero lo que queda siempre, la duda es quién fue el responsable de dejarlos pasar, de dejar pasar al bandido sin que lo revisaran, y segundo, quién fue la persona que hizo la llamada o que hizo activó el carro bomba, porque el cuento de que el bandido se suicidó sí definitivamente es como para una novela. En Colombia, si hubiera sido en el Medio Oriente, pues se sabe que eso es así, pero aquí en Colombia jamás los terroristas han sido suicidas, jamás. Y en el del Nogal se comprobó que después era el mono Jojoy que ha dicho que lo reventaran con el vehículo, cuando estuviera dentro del vehículo, para cobrarle que estaba robándose el dinero de las FARC. Aquí parece que también querían deshacerse de ese, y los morenos, como dicen ellos, le hicieron la vuelta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la decisión del presidente Iván Duque frente a las conversaciones de paz con el ELN? ¿Y qué fue lo que Duque nos quedó debiendo como acción de gobierno frente a la enmascarada complicidad de la narcodictadura cubana con los terroristas del ELN? Bueno, es que vimos que el señor Juan Manuel Santos termina su gobierno de 8 años y deja sentado en Cuba un pacto inicial con el ELN, del cual el gobierno siguiente, que era el de Duque, no tenía ninguna obligación de seguirlo, y Duque lo manifestó desde el primer día. Para que el gobierno de Duque inicie diálogos con el ELN, tienen que liberar a todos los secuestrados y comprometerse públicamente a no delinquir y concentrarse en un área donde los podamos contar y verificar. Pero de ahí para allá comenzó todo ese tira y afloje de que sí, que no, que primero tal. Sucede que el señor Santos los había dejado en Cuba con una patente de corso dada por el gobierno Santos, no por el gobierno Duque. Y entonces, inmediatamente se produjo el atentado contra la escuela de policía. El señor Duque hizo lo que debía hacer, que era reclamarle a Cuba que los entregara. Pero como Cuba es un gobierno de bandidos, de delincuentes iguales, de terroristas, de narcotraficantes, la respuesta que dio la dictadura cubana es que había un acuerdo entre estados y que ellos no los podían capturar porque lo que tenía que hacer el Estado colombiano era cumplir el ELN. O sea, se pusieron de una vez de parte los bandidos, y ahí es donde viene la debilidad de carácter del señor Duque, que es lo que ustedes me preguntan, mi coronel, que nos quedó debiendo, y es que no rompió relaciones con Cuba. Realmente Colombia no necesita tener relaciones con esa narcodictadura. Con el pueblo cubano sí, claro, un pueblo que no merece la narcodictadura que tiene. Pero la narcodictadura cubana lleva 60 años, más 63 años, 64 años, promoviendo el terrorismo contra Colombia, legitimando bandidos, sirviéndoles de puente para el narcotráfico, escondiéndolos de la justicia, legitimándoles sus intenciones. Entonces, ¿cuál es el cuento? Y ahí vimos al señor Petro hace poco diciendo que Duque había bloqueado la buena acción de un país que solo buscaba la paz de Colombia. Eso es mucho sinvergüenza y descarado. Sí, el ELN y el M-19 y las FARC lo que han tenido en Cuba es todo el respaldo oscuro de la satrapía cubana para hacerle daño a Colombia. Entonces, lo que nos quedó debiendo el señor Duque fue no haber roto relaciones con Cuba y haber expulsado de aquí a ese nido de terroristas y espías que tiene la embajada cubana haciéndole daño a Colombia. Una de las argumentaciones que quizás tuvo el señor Duque y su ministra Blum, que fue de verdad muy pobre su gestión, lo mismo que la del señor que falleció después siendo ministro de Defensa, el señor Carlos Holmes, fueron muy pobres en su gestión internacional. El argumento que tenían era que como en el pacto FARC-Santos había quedado que un poco de bandidos de las FARC iban a estudiar a Cuba, entonces ¿en qué situación quedaban esos muchachos?
y que las relaciones y que el comercio de Colombia con Cuba es mínimo. Y Colombia lo que hace sí es enviar mucha gente de turismo allá que les deja dólares a la satrapía comunista para que siga financiando el terrorismo contra Colombia y contra el resto del continente. Entonces, ese país paria, ese estado paria, no el país, sino el estado paria cubano, debería tener ese bloqueo como lo tuvo inicialmente en los años 60 de todo el continente. Pero personajes como Alfonso López, César Gaviria y otros, lo que han hecho es legitimarlos y permitirles que resuciten y que le sigan haciendo daño a Colombia. Y repetimos, al señor Duque le faltó carácter. Ha debido romper relaciones con Cuba porque esa narcodelincuencia que gobierna allá esa isla no tiene nada bueno para Colombia y todos nuestros males, por mencionar esos 22 cadetes que murieron ahí, fue con la connivencia y la narcodictadura cubana. Todo el daño que le han hecho las FARC a Colombia se legitimó en Cuba con la aquiescencia de la narcodictadura. Entonces, eso fue lo que nos quedó viendo Duque. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los bienes incautados al ELN como consecuencia de la investigación por el ataque terrorista que estamos analizando? ¿Y en cuánto estaban avaluados? Bueno, se incautaron una cantidad de propiedades al ELN, entre ellos 8 fincas, una casa grande, 5 establecimientos comerciales, o sea, almacenes, una sociedad comercial y 13 automóviles. Se calcula que estaba avaluado eso en 15.000 millones de pesos. Eso lo hizo la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, la Unidad de Congelación de Activos del Estado colombiano. Esto fue el producto de un trabajo de inteligencia derivado de las llamadas telefónicas. Se fue hilando una cosa con la otra y se fueron siguiendo las redes. Y esta tarea se realizó en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. No todo fue incautado en un solo sitio, pero se desenmascaró también toda una red de apoyo clandestino, de finanzas, de testaferros y de falsificación de documentos, de enlaces clandestinos. Pero también queda claro que los bandidos del ELN se dan la gran vida y llegan a estas fincas de veraneo, y cuando se supone que están los cabecillas por allá en el monte con sus bandidos, que sí están en el monte sufriendo las penurias de la guerra, los cabecillas están en estas fincas con piscinas, a todo dar, en regiones insospechadas de todo el país. Adelante. ¿Cómo se realizó la operación que condujo a la captura del narcoterrorista Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, y la incautación de los bienes ya mencionados? Bueno, como vemos aquí, se les incautaron hasta vehículos de lujo, ahí los vemos, carreras, karts, unas casas con unas piscinas espectaculares, cuyo mantenimiento pues se supone que vale un poco de dinero. Y todo eso producto del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el asalto a mano armada y los demás delitos que cometen. Aquí vemos que en medio de las capturas que se hicieron y los decomisos, hubo uno que habló lo que tenía que decir. Y le dijeron, bueno, pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que el ELN se mueve? Porque ya les hemos quitado unas propiedades, pero ¿cómo es que funciona la mecánica de la situación? Entonces el bandido contó que había el que usted menciona, Álvaro Mateus, alias El Quesero, que tenía una empresa de quesos en Arauca que trae quesos a Bogotá y lo comercian en los supermercados, y que ese sujeto era bandido del ELN. Entonces le dijeron, ¿usted cómo nos puede probar que es bandido del ELN? Digo, pues ya le tengo la prueba. Y mostró las fotos del tal Quesero con fusiles en un campamento del ELN y la tenía en el celular. Entonces, con base en esas fotos, pues lo capturaron y el tipo pues ya confesó, cogido en la masa,
oído con las manos en la masa, confesó. Y entonces se estableció el nombre de varias personas, 13 más que estaban con él en el grupo, y los capturaron a todos. Y en la medida que les iban capturando, les iban decomisando vehículos de propiedad de la empresa, que era de fachada, porque eso era del ELN, de quesos, y además uniformes, armas, municiones, documentos y mucha información valiosa para continuar las operaciones policiales contra los delincuentes y para continuar el proceso judicial contra otros. Entonces fue muy importante la captura de este tal quesero porque complementó lo que ya se les había decomisado en las viviendas y las propiedades con toda la infraestructura, la mecánica y la red de bandidos que desde la zona urbana, desde áreas urbanas, en aparente vida normal, apoyaban a esta estructura o a esta célula, porque hay muchas más, y es el estilo de funcionamiento del ELN. Pero sí se les afectaron las finanzas parcialmente, porque el golpe fue importante y la captura de toda esta gente, pues les desarticula planes y los obliga a reorganizar la acción. Ese es el resumen de esta acción. Mi coronel, ¿quiénes fueron los cabecillas del ELN vinculados formalmente por la justicia colombiana como autores intelectuales de la masacre de los 22 cadetes de la policía perpetrada en atentado terrorista en la escuela en el mes de enero del 2019? Pues ahí en la foto aparece Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino o Comején. Este bandido, como todos sabemos, es la especie de mono hoy del ELN, que Fabio Vázquez lo reclutó siendo un niño y ya tiene más de 70 años de edad, lleva más de 60 en el ELN. El cabecilla principal hasta hace poco del grupo terrorista. También se vinculó a Pablo Beltrán, que lo conocemos todos en televisión con el descaro y el cinismo que sale y dice a cada rato que los crímenes se cometen porque es la forma de sobrevivir. También se vinculó a el Chamorro, alias Antonio García, que es el santanderiano grandote y de vozarrón que los intimida cada vez que habla duro. Y al tal Pablito, que es otro delincuente de una trayectoria bastante criminal, que se escapó de la cárcel. Ya vimos el caso de él aquí en la memoria histórica. Y a la estructura que le sigue en nivel vincularon a Silvana Guerrero, que ahora es negociadora de paz de esos bandidos, a otro Alirio Sepúlveda y David Piñata, y a otra sujeto, María Consuelo Tapias. O sea, es una lista larga de delincuentes que van montando toda una infraestructura y una cadena para que cada quien dentro de su responsabilidad maneje los hilos de las distintas actividades sin que estén concentrados en un solo lado. Con eso, si se cae uno solo, no caen todos porque está bien estructurada de manera clandestina la organización del ELN. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 22 cadetes
de la Policía Nacional perpetrada en el atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 2019? Bueno, entonces tenemos aquí que hay un olvido de los actos terroristas del ELN. Y ese olvido se debe precisamente a que han manejado la propaganda de tal manera que venden la idea de que son víctimas y no victimarios, que han dado la vuelta al asunto presentando a la narcodictadura cubana como facilitadora de la paz en Colombia y no como el grupo criminal o el gobierno criminal que promueve el terrorismo y el comunismo contra Colombia, porque han logrado iniciar 7, 8 veces conversaciones de paz y siempre las han roto con el argumento que es el gobierno el que tiene la culpa, porque hay una muy habilidosa manipulación de sacerdotes y monjas incrustadas dentro de la estructura clandestina del ELN, enfocados en formar una teología de la liberación, unas bases revolucionarias de masas, una comunidad muy fuerte sustentada en una ideología religiosa extremista. Y porque los medios de comunicación ni le atinan ni profundizan, y cada que se inicia una conversación soslayan apenas la realidad de esto, pero no los colocan en el debido sitial como terroristas, como narcotraficantes, como delincuentes que son, sino como que el comandante Pablo Beltrán, el comandante Antonio García, el comandante Gavino, y esos bandidos no son comandantes, lo que son es cabecillas de estructuras criminales. Entonces, mientras haya todo ese manejo disímil, pues el olvido es total. Hay una soberbia y una indiferencia de la dirigencia política en Colombia que se grafica cuando el señor constitucionalista y experto en lo divino y lo humano del derecho y la Constitución, Jaime Castro, le hizo el favor a Alfonso López de facilitarle que se salieran del sur de Bolívar hace ya casi 70 años, 50 años mejor. Y ahí los tenemos, como el whisky Johnny Walker, tan campantes. El desconocimiento del plan vuelo de águila de la sociedad en general es parte del problema. Si no se conoce qué es lo que quiere el adversario, cómo se va a buscar la solución, si no se entiende su plan estratégico, si no se mira que detrás de la estructura armada del ELN hay toda una armazón ideológica, organizativa, política, de relaciones públicas, nacional e internacional, de lavado de activos. Es decir, el ELN se ha ido constituyendo como una especie de Estado paralelo que ejerce el terrorismo contra los colombianos con la venia de la dirigencia política que ni oye, ni ve, ni entiende acerca del plan vuelo de águila. Hay otra característica, es que son eternos difusores de la paz. Si ustedes miran un comunicado del ELN de los años 70 y uno de hoy, dice lo mismo. Ellos quieren la paz, ellos buscan la conversación, pero es que el Estado no ha entendido que ellos representan, según su versión, al pueblo colombiano. Nadie los ha elegido, nadie los ha nombrado, ellos se autonombran, masacran, roban, secuestran, delinquen, pero ellos son los representantes de ese pueblo al que están martirizando. O sea, pueden hacer lo que les da la gana y la única solución es que el gobierno negocie con ellos y les entregue el país. Hay un desaprovechamiento de la experiencia de las conversaciones con las FARC porque ni siquiera se toman la molestia de analizar. Y ahí vemos que el año pasado nombraron una comisión Petro para que inicie conversaciones con el ELN y de todo han hablado, llevan un año, pero ni siquiera miran la experiencia con la FARC porque cada personaje que ponen ahí es el experto, es el futuro presidente de Colombia, o lo que es peor, es de los mismos. Entonces queda muy difícil que los vayan a someter cuando están trabajando, es para legitimarlos. Y los que no están del lado de ellos están pensando en ser presidentes, ministros y no en resolver el problema. La fortaleza urbana del ELN se rubrica desde hace muchos años, no es de ahora. Siempre han hecho acciones terroristas y han tenido unos quistes muy bien montados en las 3 universidades
nombradas de Bogotá, la pedagógica, la nacional y la distrital. Eso no es ningún secreto. Ahí han estado toda la vida, pero con el cuento de que las universidades son, como dicen los mismos bandidos, territorio libre de América, y la plaza principal de la universidad, que debía tener el nombre era de Simón Bolívar, algún científico colombiano. Es que el nombre de un criminal como el Che Guevara, y el Estado colombiano se aguanta todo eso como en distintos gobiernos. No es el de ahora, sino muchos años. Eso es un irrespeto contra Colombia, un criminal de lesa humanidad en el centro universitario donde están formando los que le van a cambiar el destino a Colombia en unos años, haciéndole venias y reverencias a un terrorista internacional. Solo falta que le cambien el nombre y le coloquen Plaza Osama Bin Laden. Desde luego es muy importante la proyección estratégica del Frente de Guerra Oriental de las FARC, del ELN, que viene desde Arauca hasta Bogotá, por toda esa cadena de eventos logísticos, organizativos, clandestinos, de apoyo, ideológicos que hemos mencionado, y por ese cordón umbilical que tienen los sacerdotes de la teología y la liberación, calladitos, incrustados ahí, haciendo el trabajo de manera silenciosa, tejiendo con filigrana toda la tela del entramado terrorista contra Colombia. La complicidad de la narcodictadura de Maduro es evidente. El ELN goza del apoyo de Maduro por el narcotráfico, por el terrorismo contra Colombia, porque tienen el muy interés de tirarse a Colombia, y porque dentro del plan Guaycapuro de la Fuerza Armada Venezolana está el ELN como un aliado. Por eso, en esa guerra que tienen contra las FARC en Arauca, no contra la Marquetalia, porque la Marquetalia también es de Maduro, sino contra lo de Gentil Duarte, por eso se dan tan duro, y la narcodictadura de Venezuela los apoya, ya que le estarían afectando los negocios de narcotráfico y minería ilegal a los dos. Y desde luego que hay que resaltar nuevamente aquí la debilidad de carácter que tuvo el señor Duque frente a Cuba. Si Duque rompe las relaciones con Cuba, se le hubiera prolongado más al señor Petro el show de su paz total, pero por no actuar a tiempo se dejan espacios que son llenados por los bandidos. Mi coronel González, adelante. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. El nivel de terrorismo del ELN ha llegado a unos niveles de barbarie tan descomunales que, a pesar de haber sido encabezado por un sacerdote y adoctrinado en conceptos de la religión católica, ha cometido algunos de los actos más atroces contra el pueblo colombiano, donde también se cuenta el incendio de toda una población, donde fueron quemados vivos un centenar de habitantes sin ninguna compasión humana, ni católica, tal como se ejecutó en el poblado de Machuca, llegando al nivel casi que de la locura fanática y obsesiva solo conocida en tiempos más oscuros de la humanidad, cuando se ha perdido casi que cualquier vestigio de civilización humana. Pero adicionalmente, ha sido uno de los grupos que han salido favorecidos con ofertas de diálogo para ser cobijados con prebendas y perdones por parte del pueblo colombiano. Sin embargo, esa gran bondad no le ha sido suficiente y ha continuado en sus actos de crimen que han hecho sufrir considerablemente a la nación. Por esa razón, no es entendible que el informe de la verdad, redactado por un grupo de personas dirigidas por un sacerdote jesuita, hayan confeccionado un documento donde se pretende esquivar la cruel realidad de la violencia en Colombia, cuando realmente esa verdad es fundamental y el primer paso necesario para conceder el perdón que requiere la paz. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones con ese grupo terrorista, pero las expectativas del pueblo colombiano en que dicho esfuerzo tenga resultados favorables para la nación son bastante bajas, debido a la obstinación en continuar con las acciones de barbarie. Actitud negativa ya demostrada en los fallidos intentos anteriores de llegar a un acuerdo concertado. Intentos que se han visto frustrados también
por actos tan despiadados como el de la masacre de 22 jóvenes cadetes que se encontraban en proceso de capacitación para prestar el mejor servicio posible a la nación. Inmolación de vidas jóvenes que jamás debemos olvidar y por lo tanto registramos para la historia eterna. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Alarcón. Coronel, tenemos un aporte de Eduardo Patiño en el día de hoy y que hace una pregunta. ¿Por qué no salen al aire? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué no salen del aire del canal Telesur? Ellos salieron de NTN 24, pero acá no hacen nada contra Telesur. No creo que Petro llegue a la paz con el ELN. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente. El principio del respeto por la autoridad. Atentados, ataques, tomas, masacres, secuestros, etcétera, son apenas algunas de las acciones delincuenciales que los narcoterroristas y el pueblo en general de algunas zonas del país mantienen como tónica para evitar la operatividad de una fuerza pública que prácticamente se encuentra limitada por un gobierno que para nada los apoya mediante su silencio absoluto, pues estos trabajadores legales no son de la consideración del mandatario, primaria autoridad del país, pero si llega a presentarse un hecho que involucre sus intereses políticos e izquierdosos, ahí sí tenemos su reacción. Hechos como los tratados en el programa de hoy evidencian una vez más que la autoridad se pierde cuando nos descuidamos como tal, o cuando acciones como la del cese al fuego y algunas otras más, como el no uso del mecanismo legal para implantar dicha autoridad, en especial para el cumplimiento de la ley, hacen que poco a poco se pierda esta acción y por ende, con solo una demostración y desarrollo de este irrespeto, vienen a presentarse repetitivas y relevantes acciones que pueden llevar consigo el incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario y los mismos derechos humanos, de alta significación para nuestras respetuosas fuerzas militares y de policía. El respeto hacia la autoridad es más que aceptación de quienes de manera legal hacen valer el orden y las disposiciones legales. Esto lo hace infranqueable. Si no se hace dentro de estos parámetros propios del respeto mutuo, se seguirán presentando entonces las de corte de los narcoterroristas, a la fuerza y con un fusil apuntando a la cabeza. Si queremos lograr una verdadera convivencia y seguridad de los seres humanos que habitamos nuestro país, todas las disposiciones emanadas por las autoridades, partiendo de la base de nuestra propia Constitución Nacional, los que nos permite no se presten para esto, es decir, no respetan la autoridad, se enfrentan entonces a la justicia, pero para nuestro infortunio, algunas veces esta es ciega y sorda, sobre todo si contamos con la anuencia y participación de nuestras máximas autoridades, ocasionando la inaplicabilidad y no cumplimiento del orden, o para completar, mucho perdón, mucho olvido, hasta para cumplir con los acuerdos y esperar sonrientes y campantes que lo que les corresponde y firman no dé para la reparación de las víctimas y solo sea el gobierno, a través de nuestro pago de impuestos, pelechar cargos burocráticos fungiendo de hermanitas de la caridad. Pasen las tumbas de nuestros inmolados héroes de la escuela
de cadetes de la Policía Nacional Francisco de Paula Santander en un fatídico día del mes de enero de 2019. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros, quienes estamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Objetivo Colombia. Reflexión 421, episodio de la memoria histórica de Fundel, martes 3 de octubre de 2023. La masacre de nuestros cadetes de la Escuela de Policía en enero de 2019 no deja en el olvido los muchos crímenes que se cuentan en el historial del ELN. Asesinatos, secuestros, atentados, torturas, todos hacen parte del dossier de este grupo guerrillero, terrorista obviamente. Desde un principio, el ELN ha sido una organización altamente ideológica, la cual combina la doctrina marxista-leninista con la teología de la liberación, un movimiento religioso inspirado por las luchas contra la desigualdad en América Latina. Miremos brevemente una minúscula prueba de la combinación de lo que decimos de teología de liberación y doctrina marxista. Por ejemplo, Fabio Vázquez y terrorismo. Fabio Vázquez Castaño, líder desde la creación del ELN en 1964 hasta 1973, cuando fue destituido de su cargo. A su salida, el español Manuel Pérez, alias el cura Pérez, asumió el mando. Según el exguerrillero Jaime Arenas, describió a Fabio Vázquez como quien defiende sus argumentos con balas, que no dudaba en hacer fusilar a sus propios amigos cuando existían diferencias ideológicas. En 1965, 3 de julio, Camilo Torres Restrepo se reúne con Fabio Vázquez en las montañas de San Vicente de Chucurí. Consiguen simpatizantes de la Universidad de Antioquia y editan el boletín Insurrección. Por supuesto que hay muchas más pruebas de esta mixtura que termina en terrorismo y depredación del país, de lo que nunca responden, porque todo se arregla en los procesos de paz. Sigamos ahora con el plan macro de la doctrina comunista. Marx concebía la revolución como un hecho mundial. Termina su manifiesto del Partido Comunista con la célebre frase: proletarios de todos los países unidos. La independencia de las naciones hace imposible el comunismo a escala regional. Solo se logrará el comunismo, el nuevo orden, cuando se haya erradicado en todo el mundo la explotación, la propiedad privada, el capital, la libertad, el Estado clasista. Todas estas palabras son sinónimos del viejo orden que se debe cambiar. El leninismo no es más que la nueva estrategia política para completar la estructura económica marxista. Lograr mediante el poder lo que la evolución económica debería haber conseguido. Por ambos caminos se va hacia una sola y clara estrategia: crear un nuevo orden mundial comunista. Por eso las distintas concreciones marxistas se han llamado internacionales. Así sus tácticas fueran sindicales, parlamentarias o subversivas, son las distintas vías para llegar al mismo fin de un orden mundial. Alcanzar la sociedad comunista requiere un cambio lento de mentalidad,
de actividades, de valores. Es una nueva cultura. Mientras se va construyendo, es necesario tolerar las manifestaciones del viejo orden, o sea, religión, Estado, nación. No hay duda que es lo que estamos viviendo en este momento en Colombia y en Latinoamérica. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel Vicencio Ortiz. Hay que recalcar de este atentado terrorista, el único condenado es el Estado. El Estado en el mes de abril fue condenado por este hecho. Y en el mes de febrero de este mismo año quedaron en libertad 5 terroristas que fueron acusados del atentado. Esa es nuestra justicia. Sí, así es. Y ahora el señor Petro los pondrá todos de negociadores, gestores de paz y hasta de ministros. Bueno, pues llegamos al final viendo el resumen de lo que ustedes hacen, el análisis político, geopolítico. Hay una identidad en los conceptos, es en el manejo ideológico que le da el ELN a su proyecto, la fundamentación de las bases con que actúan, el cinismo con que mienten y utilizan los argumentos de sus crímenes, trasladándole la responsabilidad a otros, en este caso al Estado colombiano, que es el que termina, como dice el coronel Ortiz, pagando los platos rotos, y el pueblo colombiano, que es el que paga con las finanzas y pone los muertos, soportando siempre el mismo desgobierno. Esto es un tema de mucha profundidad al cual no se le ha puesto cuidado y al que la dirigencia política debe atenderlo. Si no lo atiende, será peor cada vez más, porque el ELN comulga con la ideología cubana y todos somos testigos del drama que ha sufrido Cuba por ese desgobierno comunista, cuya respuesta ha sido echarle la culpa a Estados Unidos, no de lo pésimo que es el comunismo y lo pésimo que es el sistema, no, la culpa la tiene Estados Unidos, que no los deja hacer más todavía ni extender el comunismo al resto del continente, o sea, extender el mismo cáncer. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los invitamos esta noche para continuar con los análisis y las actividades académicas de la Fundación. Y mañana nuevamente nos vemos a esta hora con un nuevo episodio de la Memoria Histórica. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias, coronel, feliz día para todos. Gracias, felicidades para todos.